Apúntenlas ahí. Solo me voy a detener en algunas cosas que considero que son importantes para el tema de realización de historia clínica. Espero que ya tengan algún paciente para que después de esta clase pues ya comiencen a entrevistarlo para ir presentando el borrador. Creo que también les puse, no sé si se los mandé por el chat o se los puse en el aula virtual. Revisen esos documentos, por favor, y les puse ya la jornalización de esta clase. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en el tema de historia de enfermedad actual? La evolución del cuadro actual del paciente, comenzando desde que comenzó el cuadro psiquiátrico. Debe incluir los síntomas y signos de donde concluye el diagnóstico. Se puede hacer uso de los grandes síndromes en psiquiatría, por ejemplo el maníaco, el depresivo, el psicótico, el ansioso, el de agitación, el de abstinencia, etc. Poner énfasis importante en la descripción semiológica de cada síntoma en cuanto al tiempo de evolución, aparición, resolución, atenuantes, exacerbantes, síntomas concomitantes, estresores o desencadenantes. Podría ser que en algún momento sea necesario comenzar la historia clínica desde antes del cuadro por el cual viene actualmente, porque hay una relación importante con eventos previos de la vida de la persona y que nos sirven para dar contexto a la historia. Ok, si el paciente dice en el síntoma principal, ya no le siento sabor a nada. La historia de enfermedad actual en relación a qué síndrome tendría que relacionarse. Ya no disfruto nada de lo que hacía antes. Depresivo. Anedonia, depresivo. La anedonia. Síntoma principal, anedonia. Entonces yo voy a comenzar a preguntar sobre síntomas de depresión. ¿Y qué síntomas preguntaría? Si ha bajado de peso, si ha subido de peso, cómo se lleva con las demás personas, si ha estado social últimamente. Si he estado como con Las horas de sueño. Ajá, cuánto duerme. Ajá, ¿qué más? La Sí, se ha fatiga. sentido muy cansado, exacto. fatiga. Correcto, muy bien. Entonces el síntoma principal nos va a orientar. Y si el paciente me dice a mí, no, mire doctor que mi paciente, no me lo dice el paciente, sino que me lo dice el familiar, fíjese doctor que mi papá tiene 79 años, hace unos 3 días le comenzó una calentura y pasa postrado en la cama y por ratos está despierto, pero de repente se duerme y después así está a lo largo del día, le va cambiando el estado de conciencia al paciente y mira cosas y escucha voces, como de qué síntoma estaríamos hablando. Síndrome. Delirium. Delirium, correcto, exactamente. O si el paciente me dice, mire doctor, lo que pasa es que a este cipote yo lo traigo porque me ha vendido, me robó la licuadora. ¿Quién se sigue ahí? Yo, es que usted dijo que le había vendido la licuadora. ¡Ay, Felipe! Se siente identificado. Es que, No sé. es que llegar al punto de vender la licuadora. Tú lo pensaste, pero tú lo dijiste. Ok, muy bien. Y vendió la licuadora de la mamá y han notado que cuando llega a la casa llega con los ojos rojos y de repente en las noches le pega una sofoquina y tiene que salir a comprar chicles a la pulpería y después viene como con los dedos todos quemados, con las uñas amarillas y con los ojos rojos. Síndrome de dependencia. Síndrome de dependencia por ahí. Entonces vamos viendo que el síntoma principal nos va a ir orientando. Y es agarrar ese síndrome, desmenuzar cada síndrome, síntoma por síntoma, e ir describiendo cada síntoma por síntoma. Y entre paréntesis,
colocar. Paciente que antes disfrutaba de jugar pelota, de hacer licuados, de hacer, de costurar, de ver televisión, pero desde que el hijo le vendió la licuadora, ya no le siente sabor a nada. Entre paréntesis, ¿cuál es el síntoma? Que ya no disfruta las cosas como antes. Anedonia. Anedonia, El depresión. correcto, muy bien. Entonces, paciente que de repente se ríe de la nada, comienza, queda viendo un punto fijo en la pared y se comienza a reír y a hablar solo, entre paréntesis, Conducta alucinatoria. conducta alucinatoria. Ahí vamos, correcto. Entonces ahí vamos viendo cómo se va describiendo y cómo va asociando cada uno. Otro apartado importante de la historia clínica aquí son datos importantes. Son otros datos contribuyentes. ¿Qué me interesa a mí? Importante negar siempre o confirmar o preguntar en la historia de enfermedad actual: consumo de alcohol, consumo de drogas, si el paciente ha tenido fiebre, si el paciente ha tenido trauma craneal, si el paciente ha consumido drogas, alcohol, fiebre, convulsiones. Es otro punto importante. Si el paciente es la primera vez que padece este trastorno o ya ha tenido antecedentes anteriores. Si ha tenido antecedentes anteriores, se ha recibido tratamiento. ¿Y qué tratamiento ha recibido? Si se sabe los nombres. Y si se sabe los nombres, yo tomé fluoxetina, doctor. Pero con la fluoxetina, fíjese que estaba triste y a los 3 días de tomarme la fluoxetina yo comencé a reírme y a bailar y a cantar y cambié mi forma de vestir y mi forma de actuar y empecé a gastar todo el dinero y a gastar en la tarjeta en cosas innecesarias y yo salía todas las noches a bailar, y yo salía a invitar a mis amigos, mis compañeros. Entonces, no, esta fluoxetina a este paciente no le cae bien porque lo vira. Entonces la fluoxetina no va a ser parte del tratamiento que yo le voy a dar. Funciones orgánicas generales, pues ya, yogas también. La línea de vida también para mí es bien importante, chicos, esta que están aquí, que les voy a remarcar. ¿Por qué es importante para mí la línea de vida? Porque la línea de vida sirve para poder poner ahí todos esos posibles factores o estresores que llevaron a este paciente a padecer una enfermedad mental. Estoy hablando, por ejemplo, que el paciente tenga abuso sexual a los 5 años de edad. A los 7 años se divorciaron los papás. A los 9 años se murió la abuela, que quien lo cuidaba. Entonces ahí para mí es importante todos esos datos porque justificarían el por qué este paciente entró en este cuadro depresivo o en este cuadro bipolar. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, doctor. Entonces, ok, muy bien. Entonces, en ese paciente que van a hacerle la historia clínica, entonces van a tener que hacer una línea de vida. Antecedentes familiares. ¿Qué es lo que me interesa a mí hablar de cada uno de los familiares? Es importante para mí saber si el paciente viene de un hogar integrado o de un hogar desintegrado. Si se desintegró, es importante para mí saber qué edad tenía el paciente cuando se desintegró el hogar. No es lo mismo que el hogar se haya desintegrado ahorita que yo tengo 43 años, a que se haya desintegrado cuando tenía 2 meses de vida o cuando tenía 7 años. Va a depender de cada paciente y de la edad. Entonces, ¿a qué edad se desintegró? ¿Cuál fue el motivo de la desintegración? Si la familia pasaba en constante violencia intrafamiliar, que el papá le golpeaba a la mamá, va a ver el divorcio como, wow, por fin se divorciaron, ya estoy en paz. Pero de repente, si el divorcio o la ruptura de la familia fue a consecuencia de la muerte del papá o de la mamá, entonces hay que ver el motivo. ¿Cómo lo vivió este paciente esa ruptura? ¿Con quién se quedó cuando los papás se separaron? ¿Si con el papá o con la mamá? Otro dato importante de la familia es si hubo violencia intrafamiliar, si hubo violencia doméstica, si hubo maltrato o negligencia.
Después voy detallando cada uno de los miembros de la familia. Entonces, el papá de Soani. Entonces, el papá de Soani es un señor de 45 años de edad, perito mercantil o ingeniero. ¿Qué me interesa saber a mí? Si padece alguna enfermedad psiquiátrica y cómo se lleva con la paciente o con el paciente. Ah, el papá de Soani tiene el mismo trastorno mental que ella y tiene malas relaciones con la paciente porque pasan discutiendo. Entonces ahí voy viendo, ahí sí voy a describir a la madre, al padre, a los hermanos, a los abuelos si están cercanos. Vida marital, desde hace cuánto están juntos, cuántos hijos han tenido, cómo es el tipo de relación que tiene. Y el familiograma, que pues creo que ya lo saben manejar el familiograma. Aquí, en la historia prenatal, importante para mí si el hijo es deseado o no deseado. Ahí comienza la historia de todo ser humano. El parto, que ya lo saben cómo preguntar, lactancia materna, desarrollo psicomotor, a qué edad gateó, a qué edad caminó, a qué edad habló, como la parte normal del desarrollo psicomotor. Rasgos del desarrollo es como lo patológico. Si se comía las uñas, si tenía ansiedad de separación, si hacía berrinches, si hacía pesadillas o sonambulismo. Abuso y violencia, si hay historia de abuso sexual o de maltrato o algún otro tipo de. Personalidad previa. Para personalidad previa sí recomiendo que revisen el tema de personalidad. Ahí en mi canal tengo varias clases de trastornos de personalidad que les puede servir de referencia para que lo puedan ver. Historia sexual, preferencia sexual, inicio de vida sexual, relaciones amorosas o educación sexual, escolaridad, edad de inicio, desempeño, repitió grados y por qué, cómo era la relación con sus padres, si no terminó de estudiar, cuál fue la razón en la parte de escolaridad. Trabajo, ¿qué me interesa saber del trabajo a mí? Si fue trabajo remunerado o no remunerado, la funcionalidad intercrítica y el grado de satisfacción. ¿Alguna pregunta tanto de la familia como de los antecedentes, chicos, que quieran que ahonde más? No, doctor. No, pues, Ok, muy bien. Vamos a ver, en cuanto al examen mental, recordaremos que la conciencia en psiquiatría se evalúa a través de la observación, de la conversación. Si estas cosas no nos dan suficiente información a través de la observación y la conversación de cómo está el paciente, entonces vamos a utilizar la estimulación, los signos vitales y el reflejo. La escala de Glasgow la vamos a utilizar únicamente en aquellos pacientes que tengamos fluctuación del estado de conciencia o pérdida de la conciencia. En psiquiatría, la conciencia se evalúa a través de la observación, la conversación, estimulación, signos vitales y reflejos. La atención, tenemos 3 pruebas para evaluar la atención: días de la semana, los meses del año y la prueba de la letra A. La prueba de los días de la semana y los meses del año al derecho y al revés. Y lo que vamos a valorar si el paciente inserta, si omite o transpone palabras. Un paciente sano va a responder en menos de 1 minuto. La prueba de la letra A es una prueba donde le da una serie de letras en un orden aleatorio y cada vez que el paciente escuche la letra O o la letra A va a aplaudir. Orientación es la más fácil de evaluar en tiempo, lugar y persona y espacio corporal. La memoria, hay diferentes tipos de memoria. La memoria de trabajo la vamos a evaluar a través de la prueba de los dígitos al derecho y al revés. Jorlene, ¿está por ahí? Sí, doctor. Ajá, Jorlene, repita conmigo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora al revés.
3, 2, 1. Ok. Comprendió la prueba, Yorlene. Entonces vamos a hacer una más difícil. 1, 5, 7, 9. 1, 5, 7, 9. Al revés. 9, 7, 5, 1. Ok. Ahora ya, una la mayor complejidad. 2, 5, 3, 2, 8, 1. 2, 5, 3, 2, 8, 1. Al revés. Así era. Sí, al revés. 1, 8, 2, 3, 5, 2. Ok. Ok, muy bien. Entonces ahí vamos viendo. Esa es la prueba de trabajo. Es la prueba de la memoria de trabajo. La prueba del deletreo. Vamos a ver. Kerlin. Aquí estoy, doctor. Ok, Kerlin. Vamos a ver, Kerlin. Vamos a ver. Kerlin, deletréeme la palabra aro. A-R-O. Al revés. O-R-A. Muy bien. Ahora deletréeme la palabra mesa. M-E-S-A. Al revés. A-S-E-M. Muy bien. Sí captó la idea. Ahora deletréeme la palabra. Déjeme ver. ¿Vaya a gustar una palabra que deletree una palabra de mayor complejidad? Triángulo. Triángulo. Vamos a ver triángulo. T-R-I-A-N-G-U-L-O. Ahora al revés. O-L-U-E-N-A-I-R-T. Esa palabra la escribió. Muy bien, entonces ahí está, excelente la memoria de trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a valorar la memoria? Esa es la que nos sirve para organizar, para el día a día, para grabar los números de teléfono. La información personal, como la fecha de cumpleaños, el primer beso, el fecha de aniversario, está contenida en la memoria episódica y esa la vamos a comprobar si tenemos información por parte de familiares. La información general, como nombre de los presidentes del país, partidos políticos, estaciones de radio, es a través de la memoria semántica y las pruebas son esas. ¿Cómo se llama el presidente actual? Dígame 3 presidentes anteriores al actual, etcétera, etcétera. La prueba de la memoria anterógrada la vamos a evaluar a través de la prueba de las 3 palabras. Casa, árbol, manzana. Vamos a seguir preguntándole algunas cosas al paciente. Y más o menos a los 5 minutos le vamos a volver a preguntar esas 3 palabras al paciente. También está el par de palabras, que es como ejemplo, por ejemplo, Ángel. ¿Está Ángel por ahí? Dígame. Ajá, y Ángel. Ok. Ángel, vaya, pares de palabras, es como decirle, yo voy a decirle agua, balde, casa, reloj. Cuando yo le digo agua, él me va a contestar balde. Cuando yo le diga casa, él me va a contestar reloj. Estamos valorando la memoria anterógrada. La memoria procedimental solo la vamos a evaluar cuando nosotros pensemos que el paciente tuvo una habilidad y la perdió a raíz de la enfermedad. Memoria. La sensopercepción la vamos a revisar a través de la observación por la conducta alucinatoria, pero también vamos a preguntarle al paciente si ha visto cosas que solamente él ha podido ver, si ha escuchado voces que solamente él puede escuchar y cuáles son las características de estas voces para determinar si son alucinaciones auditivas completas o incompletas. Las alteraciones de la sensibilidad muchas veces están relacionadas con problemas orgánicos. Las parestesias quizás sean las únicas que están relacionadas con depresión o con ansiedad. Las alucinaciones podrían ser fonemas, que son palabras, acoasma,
ahí que son martillazos, que son pasos, que son cadenas, las ilusiones, las alucinaciones, etc. La conducta motora, igual, vamos a valorarla en mímica facial, mímica motora general, y la vamos a valorar a través de los comportamientos especiales. Vamos a ver si el paciente tiene agitación, si tiene hiperactividad, tiene hipoactividad, inhibición psicomotora, estupor, catalepsia, etc. La afecto, vamos a ver si el paciente está triste, si está irritable, si está ansioso, si está alegre, con afecto inapropiado o perplejidad. Pensamiento se evalúa en 4 aspectos: la forma, si es coherente, si es lógico. Por lo general, el paciente de psiquiatría que más alteraciones tiene en la forma del pensamiento es el paciente con esquizofrenia. El curso puede ser eulálico, así como estamos hablando nosotros, taquilálico, que habla muy rápido, bradilálico, que habla muy lento, y bloqueo, como que se queda como empezó a hablar y se quedó mudo. Contenido: ideas delirantes primarias, intuición delirante, percepción delirante, ideas delirantes secundarias. Y las ideas delirantes secundarias pues son de daño, persecución, etcétera, etcétera. Control: el control, si está alterado el control del pensamiento, apuéstenle 100% que el cuadro que tiene este paciente es de esquizofrenia. ¿Cuál es el control? Que el paciente sienta que le roban el pensamiento, que le meten ideas a su cabeza, que le controlan la mente, que le escuchan el pensamiento. Insight: hay una escala de Insight que son 6 grados. Eso es importante que lo repasen. El juicio está en función de qué es bueno y qué es malo para el paciente. Y la abstracción, que es el equivalente a inteligencia. Ustedes tienen una abstracción adecuada. Un paciente con retraso mental o un niño tiene un pensamiento concretista. Ok, eso. El otro, chicos, ¿vamos bien hasta ahí? Esto es lo que les traía yo de historia clínica. Cierto. Ok, ¿ya están listos entonces, chicos? Lo único que sí me gustaría, espérenme, lo que quiero, ya dejé de compartir, lo que quiero mostrarles es la última parte, que sería el diagnóstico multiaxial, muchachos. Déjenme ver, a ver dónde tengo el diagnóstico multiaxial. Estoy pensando en una actividad, hacerlo con ustedes. ¿Cuál es la actividad, chicos? Yo voy a conseguir, bueno, tengo unas historias clínicas ahí que las puedo adaptar para ustedes. ¿En qué sentido? De dejarles algunos huecos, algunos vacíos, y para que ustedes con el CI10 o con el DSM-5 me den el diagnóstico, me den los síndromes, y esa sea como la segunda historia clínica. ¿Qué les parece? Suena bien, la verdad. Me parece Está bien. bien, doctor. Ahí. Entonces los 2 trabajos que quedarían pendientes serían, bueno, esperemos que ustedes consigan paciente. Yo estoy confiando en que ustedes tengan paciente ya vigiado para empezar a hacer la historia. Esa sería la historia que presentarían, y la otra tarea es el artículo de revisión, que se van a dividir en 2 grandes grupos, y cada uno de esos grupos, el mismo grupo que haga la historia clínica, yo le voy a dar una historia asignada para que trabajen
y que al final de la clase de la rotación, que más o menos es el 20 o 22 de marzo, ustedes me entreguen ya el trabajo completado, que es historia de enfermedad actual. Ahí está la historia de la historia que yo les voy a presentar. Ustedes me van a dar el diagnóstico multiaxial, el diagnóstico diferencial, me van a dar el tratamiento farmacológico. Ok, cheque. Entonces aquí, muchachos, esto se nos va a terminar el tiempo, pero bueno. Doctor, ¿Mande? tengo una duda con la historia clínica. Si tenemos un paciente, o sea, alguien que es un potencial paciente, pero no quiere ser grabado, ¿cómo hacen? Entonces no, que no ponga la cámara a él. Ah, ok. Ok. O sea, no necesito saber el nombre del paciente. Puede ser solo las iniciales. Sí, ¿De sí. acuerdo? Entonces, con las Eso. iniciales, o sea, en la historia de Sí. enfermedad actual, que él no ponga la cámara, que se vean ustedes entrevistándolo, haciendo todo el examen mental. Eso. Pero en mute, ¿Perdón? ¿o no? Pero ¿Perdón? en mute. Como, o sea, sin sonido o algo. Porque es que, o sea, yo tenía otra pregunta Ujú. con respecto a eso. Porque yo tenía, ¿se acuerda que yo le dije que yo tenía como alguien que ya sospechaba que padecía de depresión? Ajá. Entonces yo le pregunté. Y yo le pregunté que si quería, que si podía ayudarme. Y yo le hacía una historia clínica, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, si en un caso ocupas ayuda, le digo yo, mi doctor me dijo que por él estaba bien darte una consulta, por lo menos la primera, y no te iban a cobrar. Y entonces, pero más bien se enojó y me dijo que no tenía problemas él. Y me dijo que no. Y no sé por qué al final, no sé qué me vaya a decir cuando le diga yo que sea grabada. O sea, solo le voy a decir que no, ¿verdad? Ya. Ok. Yo lo único que yo te pido es una evidencia de que hicieron la historia clínica. Ok. ¿De acuerdo? Eso es una evidencia. Entonces, eso. El diagnóstico multiaxial no me va a tener solo los ejes. El diagnóstico multiaxial que vamos a utilizar nosotros es el eje multiaxial del 6-10, que creo que ustedes ya lo tienen en el aula virtual. El eje 1 se van a describir todos los trastornos mentales y somáticos que adolezca el paciente. En el eje 2 se evalúa el funcionamiento global del paciente y en el eje 3 lo que se va a enumerar son los estresores, es decir, los factores ambientales y circunstanciales que se asocian en la producción del trastorno del paciente. El eje 1, a su vez, se divide en tres aspectos. Eje 1A, síndromes psiquiátricos. En este caso sería síndrome depresivo, síndrome ansioso, síndrome psicótico. Ahora ustedes, que eso fue prácticamente lo que ustedes aprendieron en psicopatología, ahora en base a esos síndromes, lo que van a hacer ustedes es darme un diagnóstico nosológico. Para eso van a revisar el CI-10 o el DSM-5 para ver si este paciente tiene un cuadro depresivo y tiene un cuadro psicótico y es la primera vez que el paciente tiene un síndrome depresivo y un síndrome psicótico a lo largo de su vida y nunca antes tuvo depresión, nunca antes es un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. En el CI-10 aparece como un F32.3 y ese es el eje 1A. Paciente que tuvo depresión a los 15 años, ahorita que tiene 25, presenta un cuadro maníaco con síntomas psicóticos, antecedente de depresión hace 10 años y ahora de 25 está con un cuadro maníaco y un síndrome psicótico, entonces el diagnóstico del eje 1A es trastorno bipolar, episodio actual maníaco con síntomas psicóticos, F31.2. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, chicos? Sí, doctor. Ok. Perfecto. En el eje 1B van todos los trastornos de personalidad o problemas como el autismo, el Asperger y trastorno del coeficiente intelectual como retraso mental.
ahí. Esto quizás es lo más difícil de poder realizar durante la entrevista. Entonces, de repente, si ustedes me tiran el primer borrador, me lo envían a mí el primer borrador, me impresiona que este paciente podría tener un trastorno de personalidad, entonces yo le puedo decir a ustedes, revisen tal tema de trastorno de personalidad y ahí ustedes vuelven a entrevistar al paciente. El eje 1C, las condiciones médicas no psiquiátricas. El paciente tiene un trastorno bipolar ya en el eje 1A y es hipertenso, entonces la hipertensión iría en el eje 1C. El paciente tiene hipotiroidismo postquirúrgico, entonces ahí eje 1C, hipotiroidismo. ¿En tratamiento o sin tratamiento? Diagnóstico multiaxial, eje 1. El eje 2 habla del nivel de funcionamiento, la adaptación de la escala de evaluación de las capacidades de la OMS. Entonces, esta escala no se la tienen que aprender, va a ser en función de lo que ustedes escuchen o que el paciente les diga. Calidad personal y supervivencia, por ejemplo, si el paciente se quiso suicidar, se tomó 25 pastillas de fluoxetina con 5 pastillas de clonazepam, o anda por las calles y se cruza la calle sin fijarse cuando se cruza y que lo pueda atropellar un carro, o anda amenazando a los mareros, o anda amenazando a los narcos con denunciarlos, ¿qué nivel le pondrían ustedes en la calidad personal y supervivencia? Según esa escala. Yo le pondría que no tiene ninguna. ¿Ninguna qué? Ninguna calidad Ninguna personal ni disfunción. supervivencia. O sea, ninguna. O sea, le Calidad pondría personal y cero. supervivencia va... Pero le tendrías que poner como entre 4 o 5. Exactamente, muy bien. Disfunción máxima o disfunción muy severa. Pero, por ejemplo, el Ok. paciente tiene un cuadro depresivo, pero lo único que no hace este paciente es, como no esté yendo a clases, recibe sus clases, nadie le obliga a poner cámara, entonces lleva una semana sin bañarse, lleva una semana sin cambiarse la ropa, pero es lo único que no hace. ¿Cuál sería el grado de disfunción? Mínima. Mínima, Pondría yo. correcto. Un 1, correcto, excelente. Funcionamiento e interacción con la familia. El paciente se llevaba bien con la mamá, pero en los últimos 15 días, desde que está maníaco, le saca el machete y la amenaza con hacerla picadillo, le ha quebrado los... aquel cipote del cual se rió Felipe, que vendía la licuadora. Le vendió la licuadora, ya le había vendido los cubiertos, ya le había vendido un estufito que tenía ella, la percoladora, ya le había vendido unos anillos y unos aritos y la amenaza con ahorcarla si no le da dinero. ¿En qué nivel estaría el funcionamiento o interacción con la familia? Disfunción máxima, 5. 5, correcto. Pero de repente, no, mi cipote salía a caminar con nosotros y salía de paseo, pero en las últimas 2 semanas nosotros salimos al Picacho, salimos a Valle de Ángeles, pero mi hijo quiere estar encerrado. Es lo único que tiene, doctor, que pasa encerrado, no se relaciona con nosotros y de repente, a veces nos contesta pesado y él no era así antes. Entonces, por ahí por donde andaría la disfuncionalidad familiar. Disfunción obvia. Correcto. Funcionamiento en otros empeños y actividades, bueno, con aquel cipote, no solamente, vaya, el paciente Felipe, no solamente el paciente le robaba la percoladora y la licuadora, sino que se cruzó el muro del vecino y le fue a robar una ropa que tenía tendida ahí y la fue a mal vender. O de repente este paciente anda amenazando a los mareros con denunciarlos y se pone al brinco con ellos. O ya fue a tirarle un pitazo a la policía porque ahí en el pueblo de él hay unos narcotraficantes. ¿En qué nivel de funcionamiento estaría a nivel social? Máxima, correcto. De repente, este paciente maníaco comienza a perseguir cipotas del colegio y se desnuda delante de ellas y se comienza a masturbar. Y aquellas cipotas escandalizadas y le tienen miedo, ya no quieren salir al colegio porque él se asoma ahí por el colegio. ¿En qué nivel estaría?
máxima también, chicos. Muy bien. Y los factores, el eje 3, ¿cuáles son los factores ambientales o circunstanciales? Estamos hablando que este paciente, a raíz de la pérdida del empleo hace 6 meses, el paciente entró en un cuadro depresivo. Factor estresor, pérdida del empleo. O este cuadro depresivo se asocia a una ruptura sentimental hace 15 días. Eje 3, ruptura sentimental es como estresor. Bueno, esto, la marcha diagnóstica que yo se los mandé ya a ustedes, ahí están en el... El diagnóstico psicosocial, como dentro de la marcha diagnóstica, son todos los que les mencioné: conflictos familiares, conflictos de pareja, conflictos sexuales, problemas económicos, problemas laborales, problemas académicos, problemas de salud, conflictos legales, maltrato, abuso sexual, pérdida de salud, muerte, etcétera, etcétera. El diagnóstico etiológico también lo tienen ahí en la marcha diagnóstica. Podría ser la predisposición genética. Ahí nos sirven los antecedentes psiquiátricos dentro de la historia de enfermedad actual. Si hay familia que tenga antecedentes de enfermedad mental en la familia, pues hay una predisposición genética. Factores psicosociales como que estuviera preso o que tuvo desempleo o violencia, por ahí enfermedades metabólicas o endocrinas que puedan estar relacionadas con la aparición de la sintomatología, enfermedades cardiovasculares, trauma craneal, causas tóxicas como el uso de marihuana o cocaína, abuso, dependencia o abstinencia de drogas y alcohol, causa medicamentosa. Estas son las etiológicas. Esto prácticamente va a ser... Sí, les voy a tener que mandar otra invitación más, chicos, para ver este último caso, para que vayan afianzando. ¿Les parece? Ya vamos a terminar. Está bien, doctor. Sí, doctor. Porque sí me interesa que vean este caso.